Carrillo García, estudié en la Universidad Tecnológica de Durango y hoy vengo a presentarles acerca de unas entrevistas, que es una actividad de la segunda unidad. Estoy cursando el octavo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software y la materia es Administración de Base de Datos. A continuación, yo les presentaré 2 entrevistas de las cuales tendremos conocimiento acerca de la base de datos de 2 negocios. Comencemos. Primero que nada, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos se le llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Existen actualmente muchas bases de datos que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. En pocas palabras, una base de datos es un gestor que nos permite almacenar una gran cantidad de información, en la cual pues cubre muchas de nuestras necesidades y más que nada el tiempo, ya que aquí nosotros en una base de datos podemos hacer búsquedas simples o búsquedas avanzadas acerca de la información que nosotros tengamos almacenadas. A continuación vamos a tener lo que son los datos de las entrevistas. Para la realización de la actividad se requirió de la participación de 2 personas, dueñas o empleadas de un negocio, donde dicho negocio tenía que reunir las características necesarias para poder cubrir las necesidades para la entrevista. El tema elegido para realizar las entrevistas fue un negocio de refacciones para automóviles. Para buscar una solución en común a dichos establecimientos, se entrevistaron a 2 personas dueñas o encargados de diferentes refaccionarias y en diferentes ubicaciones en el estado de Durango. Las personas que prestaron su atención y los datos necesarios para realizar esta entrevista fueron Fabiola Reyes Luna y el señor Jesús Carrillo Montoya. Tenemos nuestra primera entrevista, que fue en el establecimiento de AutoZone. En esta entrevista pues las preguntas fueron realizadas a uno de los empleados, ya que el personal de informática no estaba disponible de la misma refaccionaria ya mencionada, y pues este empleado fue quien prefirió no mostrarse en cámara. Sin embargo, pues existe una evidencia sonora que a continuación escucharemos. Buenas tardes, señor Jesús. El día de hoy vengo a hacerle una entrevista acerca de administración de base de datos. Sí, muy buenas tardes. Muy bien, señorita. Comencemos. ¿Sabe usted qué es una base de datos? Sí. De acuerdo a mis conocimientos, es una recopilación organizada de información o datos estructurada. Muy bien. ¿En el negocio donde actualmente está trabajando utiliza base de datos? No es mi negocio, pero sí las utilizamos. Muy bien. ¿Cada cuándo se hace un respaldo de las bases de datos y en dónde se hace? En realidad no tengo conocimiento de cada cuándo se hace, pero sé que se almacenan en la nube. Muy bien. ¿Sabe usted cuánto cuesta una base de datos? No. Bueno, ¿reconoce la importancia de las bases de datos en su negocio y por qué? Sí. La importancia que tienen es que tenemos un mejor control del almacén y nos permite saber qué piezas sí están en existencia y cuáles no. Muy bien. ¿La base de datos del negocio es actualizada constantemente? Sí, porque la información de clientes y pedidos siempre está en completa actualización. ¿Qué tipo de datos manejan en las bases de datos? En cuanto a mi conocimiento de fecha, decimal, enteros, cadena de texto, etc. ¿La base de datos del negocio cuenta con seguridad? Sí. Para tener acceso a ella se requiere de una clave para poder accesar y poder realizar búsquedas y pedidos. Muy bien. ¿Cada empleado de aquí del negocio tiene algún privilegio a la base de datos? Sí, la mayoría de todos tenemos el mismo acceso, pero la persona encargada del departamento de informática tiene otro tipo de privilegio. Muy bien.
¿Qué ventajas les ha brindado las bases de datos en el negocio? Una de las ventajas que nos ha brindado la base de datos ha sido que no es necesario estar tomando nota de cada pedido o cliente, pero también como manejamos una gran cantidad de artículos de información acerca de las piezas de los automóviles, tenerlos en un libro o simplemente en papel sería mucho más fácil, más difícil, y con las bases de datos es más fácil todo en sí. Muy bien. Si las personas encargadas de las bases de datos, ¿cree usted que generan o imprimen una bitácora? En realidad no se genera ninguna bitácora, el informe de los pedidos están almacenados en el mismo sistema del negocio. Muy bien. ¿Considera usted que las bases de datos son importantes en los negocios grandes? Sí, considero que sean importantes porque nos ayudan a almacenar grandes cantidades de información que tenerlas en papel sería más difícil. Muy bien. ¿Todas las sucursales de aquí de AutoZone tienen la misma base de datos? Sí. Muy bien. ¿Usted considera importante el que el encargado de base de datos cada cierto tiempo haga un respaldo de la base de datos? Sí, porque toda la información que manejamos es muy importante. Muy bien. Si usted tuviera su propio negocio, ¿consideraría el gasto de tener una base de datos? Sí, de acuerdo a lo que he visto aquí donde trabajo, considero que es una buena inversión. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, pues de acuerdo al audio que escuchamos, nos podemos dar cuenta nosotros que los empleados de AutoZone pues tienen un poco de conocimiento acerca de lo que son las bases de datos y cómo es que trabajan en el mismo negocio. Sin embargo, el departamento de informática pues tiene como obligación capacitarlos a ellos para que puedan brindarle un mejor servicio a los clientes y así mismo ellos realizar un buen trabajo dentro de este establecimiento. Las bases de datos son muy importantes aunque sean empresas chicas o empresas grandes. Sin embargo, en esta pues ellos en este establecimiento que es AutoZone, ellos manejan las bases de datos ya que las piezas pues son infinitas por el hecho de que tenemos muchas marcas o modelos de carros. Entonces, algo que también se puede observar de esta entrevista es que los empleados como tal no tienen el conocimiento acerca de la seguridad de esta base de datos. Ojalá y en algún momento tengamos la oportunidad de poder conversar con el departamento de informática que nos pueda brindar un poco más de información acerca de lo que es la base de datos aquí en este establecimiento de AutoZone. A continuación mostraremos otra entrevista acerca del establecimiento de Victorino. En esta segunda entrevista, pues igual que en la anterior, solo se tiene evidencia sonora, ya que pues la empleada del negocio no se quiso mostrar ante la cámara. Pero a continuación escucharemos la entrevista que se realizó en ese establecimiento. Buenos días, señora Fabiola. El día de hoy vengo con usted para hacerle una entrevista acerca de administración de base de datos. Sí, está bien. Comencemos. La primera pregunta sería, ¿sabes qué es una base de datos? Sí. Muy bien. ¿En tu negocio utilizan las bases de datos? Sí. Aquí me encuentro trabajando actualmente, se nos capacita para tener el conocimiento de cómo es que funciona el sistema. Muy bien. ¿Cada cuándo se hace un respaldo de la base de datos y en dónde se hace? Bueno, aquí se hace todos los días porque la información es actualizada constantemente. El respaldo se hace en la nube. Muy bien. De acuerdo a lo que tú has estado trabajando, ¿sabes cuánto cuesta una base de datos actualmente? No. Muy bien. ¿Tú reconoces la importancia de la base de datos en el negocio y por qué? Sí, porque cubre muchas de las necesidades.
pero lo más importante es que nos permite el almacenar grandes cantidades de datos. Actualmente la base de datos de aquí del negocio es actualizada constantemente. Sí, es actualizada constantemente. Muy bien. ¿Qué tipo de datos manejan aquí en el negocio, en la base de datos? Bueno, mira, manejamos la fecha, decimal, enteros, cadena de texto, etc. Muy bien. La base de datos de aquí de la empresa cuenta con seguridad. Sí, soy sincera, no tengo conocimiento de eso, pero creo que sí la tiene por el hecho de que manejamos mucha información. Muy bien. ¿Cada empleado tiene algún privilegio a la base de datos? Todos los empleados tenemos los mismos privilegios en la base de datos. Muy bien. ¿Qué ventajas les ha brindado la base de datos aquí en el negocio? Bueno, la principal es que nos ahorramos tiempo en estar buscando información que necesitamos, además de que se nos permite almacenar grandes cantidades de datos. Muy bien. Si las personas encargadas de la base de datos aquí generan o imprimen alguna bitácora. Sí, se genera una bitácora, pero solo de los pedidos, ya que se tiene que estar pasando información al jefe. Muy bien. Todas las sucursales de aquí de AutoZone, ¿cree usted que manejan la misma base de datos? Claro que sí, porque son de mucha utilidad. Muy bien. ¿Considera importante el pedir al encargado de la base de datos que cada cierto tiempo se haga un respaldo de la base de datos? Sí, ya que la información es actualizada constantemente. Muy bien. Por último, si usted tuviera su propio negocio, ¿consideraría el gasto de tener una base de datos? Claro que sí, pero vale la pena. Muy bien. Aunque sea muy costoso. Esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues esta segunda entrevista se realizó en el establecimiento de lo que es Victorino, de aquí del estado de Durango. La persona que se entrevistó se llama Fabiola. En conclusión, en cuanto a esta entrevista, es que los empleados sí tienen conocimiento acerca de la base de datos, pero volvemos a lo anterior. Los departamentos de informática de estas refaccionarias, pues como tal, no les dan una capacitación con todos los conocimientos que se deben de adquirir para que ellos puedan controlar mejor el sistema del establecimiento. Sin embargo, muchos de los empleados o hasta inclusive los mismos jefes o encargados pues no tienen el conocimiento de cuánto cuesta una base de datos. Sin embargo, pues ellos tienen sus bases de datos manejándola porque pues manejan mucha información en cuanto a la parte de las piezas, ya que pues tomemos en cuenta que los carros son diferentes modelos, diferentes marcas, las piezas de igual manera pues son diferentes. Entonces la información aquí de la base de datos pues sí es muy, ¿cómo se podría decir? Infinita, ya que pues tenemos muchos modelos, muchas marcas, etcétera. Pero en cuanto a la seguridad, nuevamente no tenemos como que el resultado que tanto esperamos de que las bases de datos tengan una correcta seguridad. Sin embargo, pues necesitamos entrevistar a una persona que sea del departamento de informática, pero pues en esta entrevista no tuvimos el gusto de conocer, pero esperemos que en otro momento sí. Entonces, en conclusión, en cuanto a esta actividad y en cuanto a las entrevistas, se hizo la recolección de datos que se realizó acerca de varios negocios referentes a una refaccionaria. Estas entrevistas dieron como resultado el conocer las necesidades y problemáticas que tienen en común
las diferentes refaccionarias. Gracias a esta recolección de datos se puede dar uno cuenta qué tanto conocimiento tienen los empleados acerca de las bases de datos y cómo es que en realidad funcionan. Además, también se observó cuál es el funcionamiento que realizan las bases de datos en un negocio. Recordando que ya la mayoría de los negocios, sean chicos, medianos o grandes, la mayoría ya cuenta con su base de datos, ya que se maneja una gran información y muchas veces no solo de los clientes, sino de lo que ellos brindan el servicio, pero como tal pues tuvimos éxito al obtener las respuestas anteriores a las entrevistas y esperemos y esto dé un buen resultado y podamos darle alguna solución. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.